y tenemos la presencia de Ricardo Elorza. Ricardo Elorza tiene un currículum que realmente, si tengo que darlo todo, nos quedamos sin programa. Pero para algo nada más muy pequeñito, él es director ejecutivo y propietario de la radio de Mar del Plata, Iberoamérica, desde el 2000. Fue presidente, o es presidente, mejor dicho, del Instituto Manuel Belgrano, del Instituto Juan Manuel de Rosas, de la Biblioteca Juan Domingo Perón, académico de número del Museo General Belgrano. Bueno, sinceramente, Ricardo, yo lo voy a poner todo esto en el video para que la gente que quiera ver va a tener como para saber de que vos, para concejal, me parece que no estás. Yo creo que ya estás para intendente o gobernador. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. No, yo suelo decir que para ser intendente, gobernador o presidente es mucho más, tiene mucho menos requisitos que sacar un registro de conducir acá, por lo menos acá en Mar del Plata. Entonces, francamente creo que hoy lo que faltan son estadistas, gente que conozca lo que es el Estado, que esté preparado para gobernar, y eso no, por más títulos que tengas, si no estás preparado para gobernar, es inútil. Bueno, y vos pienso que es así. Es lo que decís, sinceramente coincido, porque Kirchner decía, para hacer política hace falta mucha plata. Entonces él con Levántate y anda, Lázaro, Báez, se la robaron todas para seguir haciendo política. Lamentablemente no pudo continuar debido a su fallecimiento. Pero él insistía y abrazaba las cajas fuertes. La plata es lo único que te hace llegar al poder. Puede llegar cualquiera, con plata llega cualquiera. ¿Cómo están las cosas ahí en Mar del Plata, Ricardo? Bueno, mirá, en este momento, hace 10 minutos, llegamos de un barrio que se llama Nuevo Golf. De nuevo, lo único que tiene de nuevo que no está asfaltado, que tiene zanja, que es invivible realmente. Tenemos una periferia en esta ciudad que ha tenido la fortuna de ser una de las ciudades elegidas de Argentina, ¿no? Muy querida por todos los argentinos. La perla creo del que es la Atlántico primera la vez llamaban, ¿no? La perla del Atlántico la llamaban en su momento. Claro. Y bueno, yo suelo comentar también que la playa Bristol y todo lo que es el paseo Bristol fue uno de los más hermosos del mundo, y hoy creo que debe estar entre los últimos del mundo, lamentablemente. Es la primera vez que lo digo fuera de una comunicación local, porque trato de cuidar esa imagen, pero tampoco podemos ser, digamos, necios y mostrar lo que realmente es. Lo que han dejado, ¿no? Los últimos 20 años han sido nefastos. Lamentablemente. No solamente Mar del Plata, sino Chapalmalal, que pertenece también al municipio de Pueyrredón. Pero bueno, los intendentes ni saben, acá tienen una forma de mostrar el municipio que dice MGP, ni siquiera dice el nombre del municipio, MGP Mar del Plata Batán. Y entonces yo le pregunto a los intendentes, les digo, ¿no? Personalmente, ¿vos creés que no sos intendente de Chapalmalal, de Sierra de los Padres, de Camé, que tienen el 90% del territorio, esos lugares que acabo de nombrar? Y no, los intendentes se manejan a 10 cuadras alrededor. Pero son puestos en forma directa desde Olivos. Desde Olivos puede haber alguna incidencia en La Plata, pero generalmente en la negociación se hace en Olivos directamente. Así es. Y hay una pobreza espectacular. Sí, lamentablemente. Yo estuve hace unos 2 años, la última, no, miento, antes, 3 años. Estuve en Mar del Plata y por la plaza ahí San Martín no se podía caminar. Directamente no se podía caminar. Era un lugar
creo, no sé si habrá mejorado, pero muy peligroso. Había mucha gente que vos te dabas cuenta que no era de ahí, que no era de la zona, que estaba merodeando, que estaba buscando, no sé si algún turista para robarle o qué, pero era una mala impresión, me llevé una muy mala impresión. Pero bueno, pero Mar del Plata sigue siendo siempre Mar del Plata. Esperemos que haya un cambio, esperemos. Y no me refiero al cambio macrista, porque ese cambio tampoco va. Yo te quería hacer una pregunta, ya que vos sos historiador, sobre el Partido Federal, que es el que vos, con el que estás ahora presentando tu candidatura a concejal. Sí. Contame algo, contanos algo del Partido Federal. Mira, el Partido Federal fue recuperado por un grupo de hombres interesados en la política, pero que sobre todo, lo que, por lo menos lo que a mí me plantearon, que fue lo que me llamó la atención, de volver al Estado federal, que realmente somos en los papeles, en la Constitución, pero que nadie respeta, empezando por los presidentes de la Nación, que son decididamente unitarios, centralistas. Ellos deciden como si fuera sobre la salud, deciden sobre la salud de Ushuaia, La Quiaca o Puerto Iguazú, como si fueran médicos hoy, por ejemplo, para decir lo que han puesto de moda ellos mismos, ¿no? A través de millones de dólares que gastan en publicidad a favor de este tema de la pandemia, como le llaman acá en Mar del Plata. Y bueno, y esto hace que lamentablemente no tengamos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires un solo municipio autónomo, cuando la Constitución Nacional, en el artículo 123, dice claramente que las constituciones provinciales deben adaptarse y determinar aquellos municipios que sean autónomos. Suelo dar un ejemplo yo, que es el de Brasil, que llegó 100 años después que nosotros al Estado Federal, que había sido un imperio, después pasó a una república, en fin. Pero cuando se convirtieron en federales, hoy fue 100 años después que nosotros. Sin embargo, hoy tienen 5.570 municipios autónomos, que incluso las votaciones son separadas de las gobernaciones de los estados y del presidente de la nación. O sea, es la importancia que tiene el municipio al ser un municipio autónomo, que como digo son 5.570, y nosotros no tenemos ninguno en la provincia de Buenos Aires, que somos la primera provincia federal. Bueno, federal entre comillas, ¿no? Federal entre comillas. Por supuesto, es totalmente... Es además, nosotros elegimos claro, nosotros elegimos presidente en forma directa, lo cual la Constitución no lo preveía. La Constitución decía que tenían que mandar las provincias sus delegados para elegir al presidente. Eso es federalismo. Claro. Y dejó de serlo hace muchos años, y ya a partir del año 76 se convierte en un Estado absolutamente centralizado, que, por ejemplo, endeudó al país sin preguntarle nada a nadie, ¿no? No le preguntaron ni a las provincias, ni al Senado, que el Senado, bueno, está representando allí, está representando todas las provincias. El Senado, de manera que hablar de leyes o de constitución en la nación argentina realmente es como una burla. Tampoco se respetan los tratados internacionales, ¿no? Esa es la situación que hoy vive Argentina. Y el Partido Federal lo que plantea es la conversión, en primer lugar, para que todos los municipios puedan ser autónomos, lo dice la Constitución Nacional en el artículo 123, y además eso reconvierta el sistema de recaudación, ¿no? Comience con una pirámide invertida, donde la parte de la base serían los municipios que ingresen por allí. Con eso estamos hablando de un total de 10 impuestos, cuando en realidad hoy la AFIP es
digamos, la recaudadora de 170 impuestos aproximadamente, ¿no? Ah, son 196, Con lo que 196 impuestos en total. En total 196, 196 impuestos, una locura, locura. por eso, algunas, según las cuentas, pero bueno, en definitiva, para que se entienda, si estamos hablando de cerca de 200 impuestos, hablamos de 200 cacas, 200 administraciones, 200 funcionarios, el número uno, para poder administrar cada uno de esos. O sea que el control para ejercerlo lo realizan personas. Por lo tanto, cada impuesto para su recaudación tiene toda una situación burocrática que también allí incide negativamente en el presupuesto nacional, con lo que perjudica a todas las provincias y a todos los municipios. Ese es el estado, por eso nosotros decimos eliminar la AFIP, que yo sostengo que es el antro de la corrupción y el despilfarro. Esta es mi posición. Además, ahí ustedes tienen el partido, lo tienen a Guillermo, haceme el favor si me recordás el apellido. Guillermo, que es un... ¿Presidente te referís? No, una especialista en la parte impositiva. Que siempre Guillermo Andreu. Guillermo Andreu, exactamente. Sí, Guillermo de La Andreu Plata. tiene una noción muy clara de cómo tendría que ser la parte impositiva, ¿no? Muy Es clara. verdad. Sí. Sí. Está muy preparado Muy y preparado. Y está en el realmente partido, está en el Partido Federal. Está en el Partido Federal, es uno de los referentes más importantes que tiene el Partido Federal. Estamos hablando desde el punto de vista ni siquiera electoral, estamos hablando del sentido profundo de lo que significa un movimiento, un partido como este, que es legendario, y que bueno, que uno se acercó porque nos convocaron con ese sentido, ¿no? Claro. Que no era Porque más quisieron hacer un partido, y disculpame la interrupción, un partido cualitativo, no cuantitativo. Es decir, cualitativo donde estén las personas que tengan la suficiente idoneidad como para conducir municipios, gobernaciones y hasta país. No, y fíjate que está tomado como base la Revolución de Mayo, que es la que elimina los impuestos al trabajo, los impuestos a la producción y los impuestos al consumo. Y le da la recaudación del Estado debe ser a través de los impuestos a la renta. Así empieza la Revolución de Mayo. Luego, la Revolución de Mayo, que fue una revolución federal, y que tiene en uno de sus coroneles, el coronel Dorrego, el fundador del partido, en el año 1820, cuando ya comenzó a hacer falta reemplazar la parte gregaria, porque el líder carismático y doctrinario de la revolución fue Manuel Belgrano. Cuando él muere, esto requiere rápidamente encauzar el proyecto nacional, que en ese momento estaba muy entorpecido y con muchas discordias internas, que bueno, al punto tal que termina escindiéndose. Hay lamentablemente una secesión muy grande, y de aquel territorio nacional que deja Manuel Belgrano con 6 millones de kilómetros cuadrados, pasó a ser cada uno tiene medio millón, el otro tiene 1 millón. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2.800.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Sin contar nuestra Antártida, que son 900.000. Estamos hablando de la parte del continente sudamericano. Entonces, indudablemente, esa creación, esa fundación del Partido Federal en la figura de Manuel Dorrego, que todos sabemos la forma trágica que va a ser asesinado, y si bien todo asesinato es trágico, ¿no? Pero tratándose de un guerrero de la independencia, fue muchísimo más grave. Y va a ser reemplazado por Juan Manuel de Rosas, que ahí crea, es de su creación en realidad,
esta Confederación Argentina que llega hasta nuestros días. Hoy día somos la Confederación Argentina. La diferencia es que en aquel momento funcionaba como confederación Como y confederación. Hoy no. claro, y hoy no somos nada. Vos sos Realmente. presidente de la. Vos sos presidente, ¿no? De la. Mira, De, te voy a decir, de eh, Juan Manuel de Rosas, el, ¿no? Del el instituto. término, Sos el presidente de Mar del Plata, ¿no? ¿Es verdad? mira, yo represento al Partido Federal en el orden provincial. Te digo francamente, no sé exactamente, sí que soy de la Junta Directiva, pero, pero francamente este tema de la pandemia ha hecho que no pudiera ir una vez que fui designado. Y bueno, no he vuelto desde que estuve la última vez en Buenos Aires en el mes de abril. Y a mí no me gusta andar preguntando si estás en este cargo o en el otro. Yo sé que me hice cargo acá y en toda la quinta sección electoral me hice cargo políticamente. Y para mí vale mucho más la política que el cargo. La política quiere decir llevar adelante la idea, exponerla en los medios de comunicación, y hemos creado, por un lado, un órgano de discusión, que es la hora del federalismo, nombre tomado de un libro que hizo el presidente Daniel Madeo. Lo hemos tomado, él me ha encargado, pero como te vuelvo a repetir, todas estas designaciones son más que nada de trabajo y no, por ahí no te va a aparecer un sello ni un nombre. Sí te va a aparecer la voluntad, que uno la ha tenido siempre, y que le he volcado al Partido Federal mi experiencia de 30 años al frente del Instituto Juan Manuel de Rosas, con lo cual le he dado una, si querés, una riqueza, no diría intelectual, pero sí de conocimientos muy profundos. Pero bueno, eso en este momento el Partido Federal, como todos los demás, está abocado a la contienda electoral, que tiene las mismas situaciones que el resto de los partidos. ¿Dónde tiene jurisdicción el Partido Federal aparte de la provincia de Buenos Aires y capital federal? ¿En qué otros lugares, en qué Tiene otras partes en del la país? ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Fe. Córdoba Ahí no. tiene jurisdicción. Perdón, Córdoba no te escuché. Córdoba no. No, Córdoba no. no. Mendoza, si lo vamos a poner de oeste a este, tenemos Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, Corrientes, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. O sea que tiene jurisdicción en 6 distritos electorales. Todos importantes, ¿no? Todos son importantes. Y sí, porque entre Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires hacen el 50, un poco más del el Sí, 60% de la. faltaría Córdoba. Nunca lo pensaron en Córdoba. No, No. no. Yo eh, propuse y fue designado un representante del Partido Federal para armar en la provincia de Misiones. Fue designado el mes pasado, pero bueno, ahí se vino la avalancha de la parte electoral. El problema que tiene Argentina, ¿no? Que pareciera que todo se detiene en el momento de las elecciones y después hay que prepararse para las próximas. Creo que este es un mal endémico de Argentina. Eso sí que me parece que es una pandemia y lamentablemente yo de mi parte voy a hacer todo lo posible y bueno, uno hará lo posible hasta que se cansa, ¿no? Para ver cómo se pueden modificar Esperemos que no te esta. canses. Esperemos que no te canses, No, porque no, sería. pero hay muchas Sí, cosas para hacer, ¿eh? ¿Manrique tuvo algo que ver con el Partido Federal, Manrique? Mira, Manrique sé que en su momento también lo fogoneó. Sabemos quién es Manrique, ¿no? La historia de Manrique es bastante eh,
digamos, triste para nuestro país. Participó activamente en la Revolución de 1955, ¿no? Y estuvo a punto de incendiar el cadáver de Eva Perón y la CGT. Yo acabo de terminar la parte para poder enviarlo a imprimir mi último libro, que es el quinto libro mío, que se denomina Santa Evita, Premonición de San Juan 23, y allí detallo, en realidad el que hizo el detalle perfecto es el doctor Pedro Vara, que fue quien cuidó, ¿no? Y tenía a su cargo el cuidado del cuerpo de Eva Perón, que después fue secuestrado y bueno, y llevado a Italia durante 16 años. Fue un secuestro largo, ¿no? 16 años. Argentina viene de eso, pero nosotros no solemos hacer, digamos, hacer bandera con esa cuestión. Nos gusta más hablar de lo que va en Ya que adelante. va a ocurrir. ¿Y cómo la ves Argentina en este momento? ¿Cómo la ves? Y Argentina yo la veo como un barco sin timón. No tiene, no tiene estatura presidencial, no hay estatura legislativa, no hay estatura judicial. Todo el mundo queja del poder legislativo y del poder judicial y del ejecutivo. Tener 21 ministerios me parece una burla para el pueblo argentino, que hoy pasa muchísimas necesidades. Tenemos más del 50% de pobreza, mientras los que se han convertido en ricos son los nuevos ministros, secretarios, subsecretarios, directores. Y este cuerpo de 3,5 millones de empleados que tiene el Estado, ¿no? En su conjunto, quiero. Y creo que eso le hace daño a cualquier país. ¿Han pensado en presentarse Los en las países elecciones realmente. presidenciales? ¿Han pensado ¿Cómo? ¿Han pensado en presentarse en la próxima elección presidencial? El Partido Federal. Sí. Y supongo que sí, no es un resorte mío, pero de lo que yo por lo menos he hablado, he conversado, indudablemente esa es la intención, ¿no? Pero yo quiero ver el resultado de esta campaña, ¿no? Si esta campaña realmente nos muestra una cara diferente, porque una cosa es lo que se plantea. O sea, claro que yo he renunciado al Partido Justicialista, al que estuve afiliado toda la vida, Sí, fuiste dado, presidente en algún dado momento de algún... el manoseo del que fue víctima, del que es víctima, y me afilié al Partido Federal, considerándolo como parte de mi propia vida, porque yo llevo más de 33 años al frente de todo un movimiento de institutos federales, que federales. son los institutos Juan Manuel de Rosas, de acá Y de la zona. claro, y suponiendo que en la votación ahora te elijan, que esperemos que sí sea. Bueno, vos vas a unas pasos ahora, ¿no? Sí, son pasos, exactamente. Bueno, esperemos que las paso, la gente te apoye como corresponde y salgas electo como concejal. ¿Qué harías? Mira, yo tengo 3 objetivos, digamos, mayores, ¿no? Pensando en grande, como aprendí, pensando en grande, que hoy Argentina no tiene educación nacional, directamente. Hay que decirlo con todas las letras, porque si somos ambiguos, no vamos a poder que la No, yo gente creo que hay que comprenda. decir, yo creo que hay que abrir el libro, creo que hay que abrirlo. Mi idea es esa. Ayer Claro, tuve una reunión política y me decían, no podés decir lo que vas a hacer porque te van a bajar. Bueno, pero de todas formas hay que bueno, decirle a la gente lo que uno tiene que hacer. Así que es bueno que lo lo que hay que hacer expreses. es volver a que la educación sea una educación nacional,
en lo que significa como es, a ver, la educación de cualquier país del mundo. Ningún país del mundo tiene, ha sufrido la degradación de la educación argentina. Bueno, esta educación nacional, o sea, Bueno, cuando digo nacional, es que nosotros desde acá armar esa educación que sea vista, así como todos miran a Mar del Plata por las playas y el mar, que también lo sea para que se entienda mejor. Como que lo mire como la gran educación que desea para todos. Esto bueno, va pero si me atado, permitís, perdón que te interrumpí, sí, no continúas, yo esto va después atado quería comentarte algo. que la educación no puede estar, digamos, disociado de la cultura. Nosotros en Argentina nos enseñan que historia y geografía son materias, y yo sostengo que historia y geografía no pueden ser materias. Historia y geografía es la cultura profunda de un pueblo. Si vos no conocés tu historia, no conocés tu geografía, realmente podés vivir en el medio del mar, que es lo mismo. Entonces, y sobre todo, la idea de esta educación que yo propongo es regionalizada, para que todos en Argentina conozcan bien, porque si los pueblos no conocen sus derechos, si los pueblos no conocen cuáles son sus riquezas, cuál es su geografía, por ejemplo, que forma parte de la riqueza de un pueblo, ¿no? Por eso, naturalmente, que se hizo en todo el mundo. Los pueblos se asentaron al lado de los ríos, donde había agua potable, el hombre no puede estar alejado del Valles agua. fértiles, claro, o valles fértiles también, ¿no? Valles fértiles, por supuesto. Y Claro. nosotros acá tenemos esa característica muy interesante, tenemos arroyos y tenemos napas acuíferas de una riqueza incalculable. Pero bueno, todo eso hay que cuidarlo y hay que enseñarle a los jóvenes. Por eso yo, por ejemplo, tengo un proyecto que me lo declararon de interés sin ser concejal, esto desde el año 2016, que yo he denominado con mi equipo Camino de los Padres Jesuitas, porque aquí se fundó el primer pueblo al sur del río Salado, al lado de la Laguna de los Padres. Pero más que nada, porque cuando en 1950, aprovechando la ley que el mismo gobierno en 1946 había sancionado, una ley nacional de expropiación de latifundios, acá se hizo una expropiación muy importante de una estancia que tenía adentro una laguna que no la podía utilizar el pueblo. Una laguna muy hermosa, realmente. Yo no he visto en Argentina algo similar. Está, digamos, en la zona de la sierra, es una laguna que se lleva el nombre de Laguna de los Padres. En ese lugar se fundó una misión y que luego se convirtió en un pueblo formalmente llamado Nuestra Señora del Pilar. En ese lugar queremos nosotros reivindicar un poco, por un lado, el trabajo de los jesuitas que enseñaron a labrar la tierra a la gente local, que hasta ese momento eran nómades, y además mostrarle a la niñez que puede hacer uso de un lugar que le es propio, porque en aquel momento el gobierno nacional, a través de la provincia de Buenos Aires, se lo entregó al municipio. Pero, por ejemplo, para que te des una idea, no tiene un solo baño, igual que Camet, que acá tenemos un parque de 100 hectáreas, que también fue una obra del gobierno nacional que lo expropió y se lo entregó al municipio para que el pueblo lo pueda usar. O sea, yo diría que en los últimos 25 años, el abandono de nación y de provincia, sobre todo los últimos 20 años, han sido realmente nefastos. Esta es la realidad. Y estas son las cosas que uno quiere cambiar, lo mismo que Chapadmalal. Chapadmalal, el actual intendente, lo quería convertir, que obviamente que nació en Mar del Plata, pero él decía que su lugar en el mundo era San Isidro, perdió las elecciones en San Isidro, y entonces el presidente que en ese momento estaba,
lo envió a Mar del Plata para irlo en intendente directo. Claro. Digo, lo puso ahí de intendente de Mar del Plata. Claro, después lo puso a dedo, digo que lo puso a dedo, claro. Diputado, embajador, fue de todo, secretario de seguridad. Fracasó en todo, pero entonces dijo, bueno, ya que no sabes hacer nada, anda a Mar del Plata, que ahí es el intendente. Y nadie se va a dar cuenta. Y efectivamente es así. Y sí, y lo ponderan. Bueno, toda la política que en este momento estamos viviendo es una política dictada por nuestro querido amigo Soros, que el presidente la lleva a cabo en forma totalmente lineal, como se la han dado. Y una de ellas es la educación. La educación que en este momento están dando es la educación que le dijo Soros que tenía que tener dentro de las cinco medidas. Una de ellas es el aborto. Una de esas 5 medidas. Bueno, está haciendo todo lo que le están... será por la deuda, que se la renovarán o le darán más plata, o no sabemos por qué, pero evidentemente es una política que no es nacional, es una política totalmente extranjerizante, totalmente. Y totalmente digamos, de empobrecimiento también. Sierra de los Padres se llama Sierra de los Padres por los padres jesuitas, tengo entendido, ¿no? No por los padres de papás. Digamos. No. Por los padres pero bueno, jesuitas. Esto comenzó a conocerse a partir de mi proyecto del año 2016, porque muchos periodistas me decían, me preguntaban, ¿por qué Camino a los Padres Jesuitas? Porque eso, ¿qué tenía que ver con Sierra de los Padres? Y le digo, porque Sierra de los Padres son los padres jesuitas, no es papá y mamá. Nunca llegó el nombre por eso. Pero mucha gente... No lo sabe, mucha gente no lo sabe. Porque aquí... ¿Cómo? Que mucha gente no lo sabe. No, claro, por eso que me parece que es importante la educación, Nani. Yo la vez pasada le preguntaba respecto de la salud en un grupo de amigos, le decía, ¿ustedes creen que es importante la salud? Y claro, decían, ¿dónde está la trampa de la pregunta? ¿No? Y es verdad, era una trampa, porque yo les decía, y si ustedes consideran que es importante la salud como ciertamente lo es, ¿me pueden explicar cómo entienden ustedes que en 70 años el único hospital que se diseñó y se construyó aquí, cuando había 100.000 habitantes, ahora tenemos cerca de 1 millón, fue en el año 50? 51, se diseñó en el 51, comenzó la obra, se terminó en el 55. Y bueno, pero en aquel momento había 100.000 habitantes y hoy tenemos entre 800 y 900.000. Existe el mismo hospital, no han sido capaces de hacer uno solo. Por eso, esta es la realidad. Por eso te decía al principio, también es bueno comenzar a decir las cosas tal cual son. No es que, por supuesto. yo lo he hecho Aunque YouTube, internamente. si decimos las cosas como tal son, YouTube nos censura. Ya me han sacado varias veces de YouTube, y al canal TV1 también lo han quitado en algún momento. Por eso no se puede hablar, hay que hablar de pinchazos, hay que hablar de líquidos amarillos, hay que hablar de todo lo que no le salta el robot para que nos censura. Existe una censura. Bueno, Ricardo, yo creo que has sido bastante explícito, has dado a entender que tenés muchísimo conocimiento, mereces, ya te vuelvo a repetir, un cargo mucho mayor que el de concejal, a pesar que de concejal también se puede hacer bastante si logras convencer al resto. Ese es el tema, ¿no? Que el resto, que tal vez arancelado, ¿no? Arancelado, hay que ver si acepta, pero creo que te tienen que votar. Nosotros vamos a hacer lo posible para difundir este programa, que ha sido como una charla de café, pero muy, muy instructiva, y ha dado a conocer a una persona que tiene la capacidad como para estar en un puesto mayor todavía al cual se postula. Y te agradezco mucho todo lo que has dicho, pero además te comprometo a que una vez que seas concejal, des otra entrevista. ¿Cómo no? Con un gusto de haber estado así, con vos, Walter, y con toda la audiencia, que me parece una cosa
digamos, es importante que se pueda trasladar esto también al resto del país, como hago en mis conferencias, he recorrido el país en más de 60 ciudades y pueblos, llevando la verdad de nuestra revolución y de nuestra idea que uno trae de aquel bagaje para el presente y para que pueda uno, digamos, sea como una base de nuestra heredad, lo que hemos heredado de nuestros fundadores, que sean no para guardarlos como una lata de conserva, sino para hacerlos crecer hacia la propiedad del futuro. Así que te agradezco Bueno, mucho. no, te agradecemos a vos porque entrevistar personas con conocimientos como los que vos tenés no es fácil. Digamos, no es fácil porque no las hay. Esa es el problema mayor. No las hay. Y te felicito por tu capacidad de lucha y por las ganas que tenés de hacer algún cambio en todo lo que nos está pasando. Esperemos que lo logres y vamos a hacer lo posible para difundirlo. Un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.